Mi deseo es que hoy el Señor los bendiga a ustedes y a mí también mientras meditamos en su palabra. Los recordatorios son importantes para nuestra vida y también para la historia de los pueblos. Por ejemplo, hoy estamos celebrando el 7 de agosto y la nación entera conmemora la batalla de Boyacá, donde se selló por completo nuestra independencia. En julio celebramos el 20 de julio el grito de la independencia y así muchas otras fiestas nacionales. Y nosotros como personas y como familias también tenemos nuestras celebraciones, cumpleaños, aniversarios, grados, todas esas cosas que son gratas para nuestra vida. Las recordamos nuestros aniversarios de bodas. ¿Por qué? Porque es importante recordar. El Señor Jesús, mientras estaba todavía aquí, Él quiso que recordáramos su obra, que recordáramos su muerte, su sepultura y su resurrección. Y por eso Él nos dejó esta ordenanza, instituyendo la Santa Cena o la mesa del Señor, ante la cual nos reunimos hoy. En el pasaje que nosotros leímos esta mañana, y me voy a concentrar en eso, encuentro 3 razones por las cuales celebramos la mesa del Señor o la Santa Cena. 3 razones. Algunas iglesias lo celebran cada mes como nosotros. Conozco una iglesia también que lo celebra una sola vez al año. Pero también conozco iglesias en Irlanda que celebran la mesa del Señor cada domingo. ¿Por qué? Porque queremos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, celebramos de la cena del Señor para no olvidar. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Hagan esto para que me recuerden. Hagan esto para que no se olviden de mí. Hagan esto para que no pase de ustedes mis enseñanzas ni la obra que yo he hecho. Ahora, Él dijo esto e instituyó la cena porque la mente humana es olvidadiza. ¿Cuántos de ustedes se olvidan de cosas? Bueno, si están muy jóvenes todavía no, pero después sí se van a olvidar de más cosas. Entonces, es que la mente es así, es olvidadiza. Y Dios sabía eso. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el pueblo de Israel tenía recordatorios para ellos no olvidarse de las cosas que Dios había hecho a su favor. Por ejemplo, ellos celebraban la Pascua. Y en la Pascua ellos recordaban la manera como Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. En la Pascua ellos recordaban que en Egipto murieron todos los primogénitos, pero que Dios reservó la vida de los primogénitos, del hijo mayor de cada familia. Y cuando ellos celebraban esa Pascua, algunos lloraban y recordaban, las cosas que Dios hizo por nosotros allá en Egipto, la Pascua. También Dios les pidió que guardaran el maná, una porción del maná en el arca. Y cuando ellos veían ese maná ahí en el arca, recordaban que por 40 años Dios los había alimentado en el desierto. Cuando amanecía, ahí estaba el maná. Y la gente de Israel salían a recoger su alimento. Entonces, al ver este maná ahí en el arca, ellos decían, sí, durante 40 años Dios nos sostuvo. Dios nos alimentó en el desierto. También tenían en los vestidos
Ellos escribían algunas citas bíblicas, citas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no olvidarse de la palabra de Dios. Y cuando cruzaron el río Jordán para entrar en la tierra prometida, levantaron una columna de piedras que sacaron del río y la levantaron ahí. Pero, ¿y eso para qué? Les dijeron, para que mañana, en el futuro, cuando sus hijos pregunten qué significa esta columna de piedras, ustedes pueden decir que Jehová, el Dios Todopoderoso, los sacó de Egipto y los trajo a vivir en la tierra de Canaán. Pero lo interesante para mí es que en el Nuevo Testamento hay un solo recordatorio: la mesa del Señor. Porque es muy importante celebrar la mesa del Señor. ¿En qué momento? Cuando nosotros recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la mesa, celebramos la cena del Señor para no olvidarnos de la obra gloriosa de Jesús. Comemos el pan. Estamos diciendo, este es el cuerpo de Cristo que fue molido, que fue quebrantado por mí. Que Cristo Jesús en su cuerpo cargó con mis pecados. Tomamos ese pan. Pero también cuando comemos el pan, estamos diciendo que somos uno solo. Como comemos del mismo pan, estamos diciendo somos uno solo en Cristo Jesús. Y bebemos el vino, la copa. Recordamos que la sangre de Jesucristo fue derramada por nuestros pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios le había enseñado a Adán cómo hacer para la remisión de sus pecados. Le enseñó el sacrificio del cordero. Y yo creo que Adán le enseñó a Caín y Abel. Y Abel, dice la palabra de Dios, que llevó un sacrificio, cordero. Y ese fue agradable a Dios. Porque él tuvo que sacrificar, derramar la sangre de ese cordero. Pero Caín pensó, ¿pero por qué tiene que ser? Algunos piensan, ¿por qué tiene que ser la sangre? ¿Por qué tiene que ser un cordero? Yo soy agricultor. Yo le voy a dar a Dios lo que yo tengo. Algunos dicen que fue que Caín llevó las yucas podridas y los plátanos ya negritos. No, ese hombre era muy orgulloso. Y usted puede tener la seguridad que llegó allá con unas yucas de este tamaño. Pero Dios lo rechazó. Porque Dios había dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hoy, cuando nos acercamos aquí a la mesa del Señor, estamos diciendo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y decimos, si Jesús no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, todos nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Celebramos la mesa del Señor para evitar que aparezcan cuentos o tergiversaciones. Siempre habrá gente que quiere inventar una cosa u otra cosa de cómo llegar al cielo, o qué hacer para tener la bendición del Señor, o qué hacer para perdonar pecados. Unos piensan, bueno, podemos perdonar pecados si vamos y pagamos una promesa a Nuestra Señora de Buga o a Nuestra Señora de Chiquinquirá, o si queremos conseguir el favor de Dios, entonces podemos subir a Monserrate. Y si lo quiere más difícil, sube de rodillas. Y si no, pues entonces mete unas piedritas en los zapatos y sube así. Inventos.
El hombre siempre trata de cambiar el camino de Dios. Pero la Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y hermanos, la iglesia del Señor tiene el encargo de mantener viva la memoria de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y por eso nosotros nos reunimos hoy alrededor de esta mesa. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que hay un solo Dios, que hay un solo camino y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la primera razón por la que hoy nos reunimos alrededor de la mesa del Señor es para no olvidar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje también nos muestra una segunda razón. Hoy nos reunimos para celebrar la mesa del Señor porque eso tiene un propósito. Dice la palabra que leímos, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, proclamáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos diciendo hoy que el único camino a Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el participar de su cuerpo hasta que Él venga. Los judíos tienen una tradición. Cuando ellos celebran, y lo he mencionado antes, cuando ellos celebran la Pascua, en ese momento, porque ellos celebran la Pascua con la esperanza de que el Mesías venga. Y entonces, cuando están celebrando la Pascua, mandan un niño que vaya a la puerta y vea a ver si llegó el Mesías. El Mesías no ha llegado, el niño viene, no está. Entonces ellos dejan una copa con el vino ahí. Dicen, cuando Él venga la vamos a beber. Es lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros seguiremos celebrando esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Celebrar la mesa del Señor tiene el propósito de que fijemos nuestro pensamiento en el Señor y solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la mesa del Señor porque lo celebramos a Él como nuestro sustituto. Eso es algo que ya vuelvo y lo menciono. Eso es algo glorioso. Que en la cruz el que debía estar era yo. Que cuando Jesús bajó a los infiernos a pagar el castigo de mi pecado, era yo quien debía estar condenado eternamente. Soy yo. Pero voluntariamente Jesús tomó mi lugar. Y eso es lo que celebramos. Que Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestra maldad, con toda nuestra maldad. Y no solamente eso, sufrió el terrible castigo de Dios. La ira de Dios, la ira que debía caer sobre mí, esa ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Es decir, la muerte de Jesús por nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Ahora, esta mesa, el pan y las copas, nos hablan del inmenso amor de Dios. No tiene medida el amor de Dios. Imagínense ustedes, piensen en sus hijos. No somos capaces de entregar un hijo. No somos. Quizás seremos capaces de entregarnos nosotros mismos. Pero entregar un hijo, no. Pero el inmenso amor de Dios por la humanidad perdida lo llevó
a entregar a su propio Hijo como sacrificio por el pecado. Jesús es el único sin pecado. Y el sacrificio que demanda la paga del pecado es un sacrificio sin mancha, sin pecado. En el Antiguo Testamento ofrecían muchos corderos. Cada día había un sacrificio y seguían ofreciéndolo, porque la sangre de esos animales no era suficiente para cubrir el pecado de una vez para siempre. Pero cuando Jesús vino con su sacrificio, es lo que recordamos hoy. Nuestros pecados fueron perdonados de una vez para siempre. Y en tercer lugar, mis hermanos, celebramos la cena del Señor, porque es una ordenanza que se nos ha sido confiada. En pocas palabras, se nos ha sido confiado anunciar que Jesús es el Salvador, que Jesús murió, que Jesús cargó con el pecado de la humanidad. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Él recibió el sacrificio de Jesús. Él recibió esta enseñanza. Y luego Él empezó a enseñar esa verdad a los que le rodeaban, a la iglesia. Ahora, ese es nuestro deber. Que lo que hemos recibido, también lo enseñemos. Esta mañana el pastor mencionaba de la necesidad de enseñar a nuestros hijos. Sus hijos, nuestros hijos, aprenderán de lo que usted enseña en su casa. Sí, la iglesia, tenemos responsabilidades en la iglesia, escuela dominical, reunión de jóvenes, pero la mayor responsabilidad está en la casa. Y ahora, esa enseñanza fortalece la fe. Esa enseñanza estimula la unión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Pero también esa enseñanza fortalece nuestra esperanza, que Jesús viene otra vez. Dice, cada vez, dije la palabra, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, ustedes anuncian, están predicando la muerte del Señor hasta que Él venga otra vez. Entonces, la mesa del Señor también tiene ese significado de esperanza. Y nuestra mayor esperanza es que Jesús viene otra vez. Voy a leer algunas de las afirmaciones que hace el evangelista Juan en el capítulo 6. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan. En 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el único que nos da vida. Y en el 35 dijo, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo celebramos hoy. Hoy estamos celebrando que Jesús es el pan de vida, que hemos venido a Él y que Él ha saciado nuestra hambre espiritual, que hemos venido a Él y que Él ha saciado nuestra sed, que Él es la fuente de vida de nuestra vida. Y en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan. El que come mi pan no tendrá hambre jamás. Entonces, hoy nos acercamos a la mesa del Señor para no olvidar. Nos acercamos a la mesa del Señor con un propósito. Recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestra unión con Él.
Y también nos acercamos a la mesa del Señor porque tenemos el compromiso de compartir con otros la verdad de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.